Y ya recibimos a nuestro primer invitado. Jennifer, adelante. Gracias, Omar. En estudios ya nos acompaña el señor César Ruiz Díaz, presidente de la CETRAPAM, para seguir conversando ya sobre los preparativos para recibir al Papa Francisco desde el sector del transporte público. Don César, buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, placer poder saludarlos y muy especialmente agradecido por la invitación a este programa. Bueno, y ver un poco cómo se están preparando también desde el sector del transporte, una preocupación que se tiene también en torno a la disponibilidad de los buses y a la cobertura, don César. Bueno, sí, estamos trabajando, pero para nosotros no es una preocupación. Eso lo hemos manifestado públicamente y lo volvemos a decir hoy con totalmente conocimiento de causa. Nosotros transportamos diariamente 750.000 personas hace más de 20 años. Si ese día podemos llegar a transportar esa misma cantidad de personas a la cual estamos acostumbrados a hacerlo, el evento va a ser un éxito. Acá el problema no va a ser el transporte público o la falta del transporte público. Acá el problema va a ser un problema de tránsito, la ausencia de alternativas viales, la ausencia de viaductos, la ausencia de túneles por donde tengan que pasar los coches. No nos olvidemos que el contingente, el gran contingente que quiere acercarse al líder del mundo católico, se agolpará por una sola carretera que lleva a lo que es el Ñuguazú. Entonces se tienen que ver, analizar, estudiar y estructurar por sobre todas las cosas las alternativas viales. En este sentido, ¿cuántos son los buses disponibles para esa fecha, para esas fechas? Asunción y área metropolitana tiene 2.552 buses, de los cuales 1.800 pertenecen a CETRAPAM. Los 1.800 de CETRAPAM, por supuesto, estarán a disposición y así consideramos que el resto, o sea, la diferencia, hará lo propio, porque va a ser una gran fiesta para la nación y tenemos la obligación de transportar a todos aquellos que pretendan ese día acercarse a esa gran fiesta paraguaya. Ahora, la cobertura, si bien se va a centrar en ese día, don César, también incluso ya garantizan el servicio días previos, es decir, ya también incluso en horas de la madrugada. Hay un antes, un durante y un después. Es decir, que antes se liberan los horarios para las empresas de transporte del interior. ¿Cuál es el objetivo? Que los servidores, la gente que quiera ir acercándose pueda hacerlo paulatinamente, de modo a que inmediatamente los buses lleguen a la terminal y retornen a sus lugares de origen para poder cargar con más contingente de personas. Eso será también posterior, 1 o 2 días después del retorno de Papa a su lugar de origen, para que nosotros podamos devolver a la gente a sus casas. Hacia el interior hago referencia. Bueno, la parada central será terminal de ómnibus, Ñuguazú y Cacupé. La parada de la gente que venga del interior será la terminal de ómnibus. Y de ahí las empresas de transporte de los distintos orígenes y destinos, es decir, las distintas líneas, tendrán que converger en ese punto para de ahí acercarlos al punto final que sería el Ñuguazú. Es decir, que ahí es donde se va a concentrar la gran masa de gente. Por lo que nosotros alertamos, advertimos, avisamos, imploramos hasta si se quiere, a que las autoridades tengan que desviar el tránsito de los vehículos livianos y motos y tratar de prestigiar el transporte público en el siguiente sentido. No hay que olvidarse que un ómnibus del transporte público va a tener la capacidad de llevar 60 pasajeros, mientras que un automóvil lleva 4 pasajeros. Entonces, si hacemos el análisis de la importancia de ese nivel de transporte, obviamente se tiene que enviar al transporte público ese día por lugares que puedan acceder más fácil y rápidamente. ¿Aún no tienen ese itinerario exclusivo para el transporte público? Hay un itinerario tentativo que están estudiando, mañana continúa una reunión en Burú Villaroga. Nosotros no tenemos inconveniente de cuál fuese o sea o llegase a ser el itinerario que nos van a marcar. Lo que sí necesitamos es que sea un itinerario exclusivo para el transporte y que pueda masificar la presencia de la gente. 1.800 buses que estarán disponibles prácticamente toda una semana. ¿Eso va a implicar contratar conductores extras a modo de garantizar el servicio o se mantendrán así como están? No, se mantendrán así como están. Los 1.800 buses tienen los 2 choferes que le corresponde. Obviamente que acá va a haber un esfuerzo tanto del personal conductor, administrativo, mecánicos, hasta empresarios, porque también una visita del líder del mundo católico no se da frecuentemente. Entonces, establecer un ejercicio del esfuerzo que podamos realizar para esa ocasión creo que es viable. Bueno, entonces mañana prosigue la reunión, ya
De esa forma entonces tendrán los detalles de cuáles serán los itinerarios. ¿En qué condiciones están los buses hoy para lo que será también esta gran cobertura, don César? Excelente. Imagínense, a lo largo de la historia de la República del Paraguay, todas las veces que hemos tenido acontecimientos de esta naturaleza, inclusive con la llegada del rey Juan Carlos de España, la reina Sofía, eran los buses de larga distancia quienes los atendían en su transporte. Hoy podemos decir con satisfacción que una empresa de transporte público urbano, la empresa San Isidro, línea 8, va a ser el transporte oficial de todo lo que sea la conferencia episcopal para los obispos de cualquier parte del mundo. La línea 8. La línea 8. Fue la contratada, la elegida para... La línea 8 fue la que ofertó el servicio de una manera gratuita y se tuvo en consideración la visión de necesidad de inclusión social. Esa visión empresarial que hubo para traer los vehículos con rampas hidráulicas y que va a permitir que aquellos sacerdotes que tengan que utilizar la silla de ruedas puedan hacerlo accesando así como lo hacen en el primer mundo. Y el mundo entero podrá ver cuál es el nivel de cambio que existe en las unidades del transporte público urbano en la República del Paraguay. ¿Cuántas unidades de la línea 8 serán liberadas para este servicio exclusivo? La línea 8 cuenta con 60 buses, de los cuales 20 son ya 0 kilómetros con aire acondicionado, y esos 20 buses están a disposición de cuanto lo solicite la conferencia episcopal. No digo que van a utilizar los 20, pero los 20 están a disposición. ¿No va a afectar el itinerario de esa ninguna empresa? manera. Acá no hay que preocuparse de los itinerarios porque esos 3 días, el itinerario central exclusivo va a ser el local de Ñuguazú. No van a estar abiertas las instituciones del Estado, bancos, financieras, nadie va a tener obligación de ir a otro lugar que no sea el Ñuguazú. Así que se va a centralizar en las actividades del Papa especialmente. Especialmente, y hay que recordar que una vez terminada la ceremonia principal en el Ñuguazú, el contingente de personas se tiene que trasladar hasta la costanera. Entonces se están previendo todos esos detalles de ese masivo traslado. Bueno, nosotros vamos a esperar entonces más novedades también. Después de esta reunión de mañana, don César, queríamos también tocar con usted el tema de la solicitud de documentos del Ministerio Público sobre las denuncias de buses chatarras específicamente. Estaban solicitando más de 390 documentaciones en total. Bueno, lo que yo pude interiorizarme es de que un fiscal ha solicitado la documentación de 367 o 369 buses. Esto forma parte de una denuncia que había hecho la ex-CETAMA, que es el ex ente regulador del transporte público en Asunción y área metropolitana, donde había detectado que una masiva cantidad de buses que fueron traídos de Holanda, Bruselas, Alemania y otros países, no coincidían las fechas de fabricación con las fechas que han sido despachadas. Es decir, un empresario o un vendedor de buses trajo un Onios modelo 94 y lo despachó como 2004. Si bien es cierto, pagó más impuestos, también no es menos cierto que ha ganado años en la utilización de ese vehículo. Y eso es algo incorrecto, es algo que se tiene que investigar y aquel que las hizo las tiene que pagar. ¿Estas documentaciones de dónde tienen que salir? Tienen que presentar los títulos de propiedad, las cédulas verdes, todo cuanto a nivel documentación pueda demostrar la propiedad del bus y obviamente que tiene un legajo, un historial que va a pasar por las aduanas. Acá tienen que estar involucrados gente de la aduana, vistas, valoradores y por qué no escribanos. Es decir, una mega investigación que se tiene que hacer de modo a llegar a castigar a los responsables de este hecho. ¿La CETRAPAN cuenta con algunos de estos documentos? La CETRAPAN nuclea a 40 empresas asociadas. Las 40 empresas que nosotros tenemos como asociadas son permisionarias legalmente por parte del Viceministerio del Transporte y están abiertas a cualquier tipo de investigación. Así que ustedes están disponibles también a brindar datos acerca de estos buses. Totalmente abiertos, y digo más. Cuando se hizo esta denuncia, funcionaba la CETAMA y CETRAPAN era miembro componente del Consejo de la CETAMA, por lo que nos sentimos un poco parte de estar abiertos a cualquier tipo de investigación que permita clarificar este hecho.
Bien, entonces, don César, estaremos nosotros haciendo el seguimiento y actualizando entonces la información con relación a este último punto. Agradecemos su tiempo, lo dejamos seguir también en su jornada. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, un placer. Así estuvo con nosotros el titular de la CETRAPAN, el señor César Ruiz Díaz, compartiendo con nosotros los detalles ya también de lo que será el gran operativo de la visita del Papa Francisco en el servicio del transporte público. Con estos datos nosotros hacemos una breve pausa en instantes. Seguimos aquí en Paraguay Noticias.